Buenos días a todos, bienvenidos a otro Planet Talks. En esta ocasión, don Antonio Ayona Almagro, bienvenido, si me permites darte la bienvenida Hombre, a tu encantado, consulta. encantado de que estés aquí, encantado. Bueno, Antonio, tú eres, además de ser ahora jefe de servicio de urología del Hospital Ruber Internacional desde hace muchos años, eres una figura muy reconocida desde hace muchos años. Yo me he criado con tu leyenda, ¿no? Como gran cirujano, desde luego. Siempre me acuerdo de muchos urólogos de mi quinta, posteriores y anteriores, que te tienen mucho cariño por la época que pasaron contigo en el Ramón y Cajal y en la que les enseñaste muchas cirugías. Además, eres el hermano de mi anestesista de cabecera y la que prácticamente me enseñó muchísimas cosas en urología, que es tu hermana María Luisa, en Bilbao. Y bueno, y luego además has sido un pionero en cirugía robótica, por ejemplo. Creo que eres el primer urólogo que compra el Da Vinci al margen de, digamos, de instituciones más estructurales, ¿no? Que lo compren y luego pues te reconviertes, ¿no? Pasas de una cirugía abierta y tal a cirugía robótica. Antonio, cuéntanos, esto es que a mí me gusta escucharte, entonces tú cuenta desde que te da por ser urólogo, en tu caso siendo de una familia, ¿no? Con tu padre urólogo, no sé si te venía ya de... Bueno, yo creo que mi padre era una bellísima persona, yo lo recuerdo además de con cariño, con una admiración enorme, porque era un hombre absolutamente honesto, legal y que además quería muchísimo la medicina y siempre me imbuyó estas ideas. Bien es verdad que yo no venía para ser médico, porque yo me acuerdo que mi padre me daba mucha lata para que fuera médico, me hablaba mucho y me acuerdo que cuando estaba haciendo el bachiller, me despertaba muchas mañanas en la época que yo estaba de vacaciones, venga, vente conmigo al hospital, que voy a operar para que vea cirugía. Y a mí aquello me daba una pereza brutal, y no solo pereza, sino que es que encima no me gustaba nada. Me acuerdo que me mareé en varias cirugías. ¿Quién me iba a decir a mí que después, con el paso del tiempo, me encantaría ser médico y me encantaría sobre todo ser cirujano? Porque o sea, tú ya de inicio, ¿recuerdas cuando decidiste ser médico? ¿O qué Bueno, hizo? ¿Hubo algo así que te empezase la a... pesadez de mi padre. O sea, yo soy médico porque mi padre, mi padre tuvo tres hijos, mi hermana, que como sabes es anestesista, después venía yo y el pequeño. Entonces mi padre nos querría probablemente igual a todo, o incluso a lo mejor mi hermana era la favorita, pero mi padre era obsesivo conmigo y entonces el que tenía que ser médico era yo. Mi hermana, que tú eras medicina, le daba igual. Vaya, estaba bien, pero no era. Pero el que tenía que ser médico, el que tenía que ser cirujano y el que tenía que ser un poco su continuidad era yo. Y bueno, ahora mismo mucha gente no hace caso a los padres de la misma manera. Yo, aparte de llevarme bien con él, era entre comillas más facilón y seguía aquello. Y entonces, a partir de que tenía 14, 15 años, decidí, antes pensaba haber sido ingeniero, pero decidí ser médico y el año 71, que acabo yo lo que entonces era el preuniversitario, que fui el último curso del preuniversitario, pues me presenté a una especie de examen de selectividad que había a nivel de la Universidad de Granada para ser admitido en la Facultad de Medicina. Afortunadamente entré muy bien y me decidí por ir a Granada. Digo me decidí por ir a Granada, podría haber ido a otras de las facultades que había, pero sobre todo en ese momento coincidió que se abrió la Facultad de Medicina. La Universidad de Málaga es muy joven y el año 71 abrió la Facultad de Medicina de Málaga, pero yo pensaba que realmente no tenía las posibilidades que tenía Granada y por eso elegí ir a Granada. Estudias en Granada la carrera y ¿por qué te vienes a Madrid al Ramón y Cajal en lugar de volver a Málaga? Bueno, yo termino la carrera el año 77 y en el año 77 primero me caso cuando acabo la carrera, hago antes el examen entonces no de doctorado, sino que hacías ahí pues, un examen distinto, ¿no? Como era como el antiguo examen de tesina y tal, y entonces se llama de licenciatura y pienso que voy a hacer probablemente una cirugía. No tenía tan decidido el hacer urología. Pero igual que me pasó antes para hacer la carrera, me voy a hacer la mili, hago 4 meses, que era el tiempo, digamos, de práctica
de lo que era entonces la IMEC, que era la instrucción militar a escala de complemento que hacíamos los universitarios. Y entonces cuando termino la IMEC, pues me presento, empiezo a trabajar en un ambulatorio que me consiguen un puesto allí obviamente temporal, y al cabo de 2 meses es el examen a nivel nacional de médicos internos residentes, y entonces yo ya tengo decidido que voy a hacer una quirúrgica y probablemente urología. Bien es verdad que en ese año, aunque fue el primer año que se hizo de manera global, con test y con una evaluación, con puntuación, pregunta acertada, no acertada, etcétera, igual que después hicisteis todos vosotros, pero ese año no se hacía un ranking del 1 yo que sé, al que tenía el puesto 15.000, sino que en ese año lo que se consideraban eran las notas del currículum más el examen que habías hecho, y entonces te daban una opción de pedir 3 especialidades y 3 centros. Y entonces, teóricamente, tú ponías una especialidad que era lo que primaba, que había sitio en el centro ese, ibas a ese, sino al siguiente y segundo, tercero. Y entonces yo pedí dos especialidades solo, que eran urología y cirugía general y digestivo, y pedí 3 centros, me acuerdo. Pedí Málaga, pedí el Ramón y Cajal y Madrid, que mi padre me lo recomendó porque era un hospital que entre comillas acababa de nacer con un gran potencial de desarrollo, y después pedí tercero Barcelona. En aquel momento era la transición en Barcelona de Soler Balcells, que era un pope en ese momento de la urología, y que se fue a la Fundación Puigvert, pero en ese momento, perdón, estaba todavía en el Hospital de la Seguridad Social. Y entonces, como había rotatorios que tenían sobre nosotros prioridad para las plazas que quisieran, hubo 2 rotatorios que estaban en Málaga y que pidieron el servicio de urología de Málaga, con lo cual al final me dieron la primera especialidad, que era urología, pero Ramón y Cajal, que era la segunda de mis opciones. Y entonces me vine, cosa de la que nunca me he arrepentido y he dado gracias que hubiera tenido, entre comillas, esa mala suerte, y fui a Madrid ya a trabajar con eso. Ujú. ¿Cómo recuerdas aquellos años en el Ramón y Cajal y luego tú que tienes tu hija Marta, ¿no? ¿Cómo se llama No, tu hija? Marta es la hija de mi mujer. Yo No, tengo la hija mayor que se llama María, que es que es radióloga, radióloga, que es radióloga. radióloga, y has visto, ¿no? Luego cómo se ha Es formado, que, ¿qué diferencias vamos a ves? ver, primero, yo cuando llegué al Ramón y Cajal era el médico más joven, o sea, de toda la estructura médica, el más joven era yo. ¿Por qué? Porque yo cumplo en diciembre, y entonces era ya te digo, el más jovencito de todos los médicos. Entró la primera promoción de residentes y yo era el más joven de todos ellos. Claro, yo al fin y al cabo era de Málaga, era un andaluz. Yo había ido a Madrid a ver a mi abuelo y a 4 cosas más a lo largo de mi vida. Pero yo no, me acuerdo que cuando llegué fui en mi coche, que era un 127 bastante feo de color, por cierto, y entonces cuando llegué viajé con un cuñado mío que acababa de sacar la oposición de corredor de comercio. Y los dos dijimos, nos tenemos que ir de nuestra ciudad y vamos a otro sitio. Mi mujer no vino al principio. Y entonces pues llegamos, y cuando llegué, digo, joder, coge tú el coche, tío, porque yo aquí en Madrid me agobia el tema de coger el coche. Tenía 23 años en ese momento. Entonces, claro, pues aquello, aunque yo conocía Madrid, pero era una ciudad absolutamente distinta. Eso por un lado. Después, por otro lado, estaba recién casado, mi mujer estaba embarazada, todas esas cosas que también era un punto, no teníamos allí ni padres de uno ni padres de otro, estábamos allí más solos que la una. Y después, claro, llego al Ramón y Cajal y me encuentro un hospital infinitamente más bonito y más grande que el Carlos Hayas, que era el hospital que yo conocía, o que el Clínico o el Hospital de la Seguridad Social de Granada, y sobre todo aquello tiene un aspecto distinto. O sea, es como cuando antiguamente viajabas de España al extranjero y decía, oye, esto no es lo mismo, esto tiene otro nivel. Pues esa es la impresión que a mí me dio. No digo yo que allí hubiera gente con 2 cabezas y 4 piernas, tenían una cabeza y 2 piernas, pero ten en cuenta que cuando llego a Ramón y Cajal, aquello se hace como Centro Nacional de Especialidades, después cambia el nombre. Y entonces aquello se hace porque hay una especie de idea entre el yerno de Franco y algunos popes de las diversas especialidades, y aquello se fabrica como un hospital de hospitalitos, y cada hospitalito era una especialidad. Entonces,
el cirujano plástico tenía su propio anatomopatólogo, su propio aparato, su tema diagnóstico, su anatomopatólogo y su formación completa. El cirujano general igual, el otorrino igual, el neurocirujano que era Sisto Obrador igual, Sada que era el maxilofacial igual. O sea, allí había unos nombres que ahora no suenan, pero que en aquel momento eran un poco, pues yo qué sé, cada uno de los jefes de departamento, que no había departamentos de ese tipo en otras especialidades, en otros hospitales de España, pues era uno de los 4 o 5 más famosos de España en ese momento, ¿no? Y aquello tenía un aire pues de gran capacidad, mucho potencial, y yo la verdad es que al cabo de 4 o 5 días estaba encantado. Por otro lado me encuentro un servicio recién hecho con una persona fantástica al frente, que era mi queridísimo Casimiro Romero, al que tanto debo, que está allí, que siempre me acogió con cariño. Pues estaba un antiguo escudero que ya falleció, Benito Escudero, y sobre todo Ángel Escudero, eran los dos jefes de servicio. Claro, Ángel Escudero tenía entonces 40 y pocos años, y después un potencial de la gente que se había ido. Ahí estaba, por ejemplo, Antonio Berenguer, Miguel Tallada, Fernando Jiménez, gente que después fue muy, muy fuerte dentro de la especialidad de urología en España. Y además es un hospital que se caracteriza porque el jefe, que era, ya digo, una excelentísima persona, pero que no, quizás no tenía esa aureola de gran cirujano que podía tener Piñeiro, o que podía tener Sole Balcells, o que podía tener algún otro Pope que hubiera en Barcelona, ¿no? Gil Vernet, etc. Pero era un hombre que sí tenía clara una cosa: la palabra envidia en él no existía, con lo cual cualquiera de las personas que había allí no solo no le ponía freno para que se desarrollara, sino que contaba con todo su potencial de ayuda para que desarrollara a tope el tema. Entonces, pues allí se desarrolló muy bien, por ejemplo, el tema de urodinámica con Tallada, el tema de andrología, el tema de cirugía vascular, aunque eso después no ha seguido, porque ha tenido poca vida, con Berenguer, después hizo trasplante, el tema de litiasis, bueno, muchas cosas que en otros sitios en ese momento todavía no existía esa, digamos, superespecialización o esa potenciación para que tú cogieras un camino y lo desarrollaras, con lo cual yo estuve encantado. Estuve allí los 3 años que duraba en aquel entonces la especialidad. Claro, yo era muy jovencillo y además siempre me ha gustado hablar mucho y relacionarme con la gente, y recuerdo pues magníficas relaciones, pues primero con los urólogos, mis compañeros que me enseñaron muchísimo, por supuesto también con mis compañeros de residencia, y eran ¿Quiénes fueron tus compañeros? Ávila, Boronat y De Blas. De Blas se fue luego a León, y Ávila se volvió a Barcelona porque era catalán, y después con el que más relación tenía y que se fue después y ha terminado hace poco de jefe en la FE es Paco Boronat. Entonces tenía buenísima relación con ellos, y estábamos encantados. Aprendimos muchísimo, trabajamos muchísimo, tuvimos momentos muy buenos y solo puedo decir positivo para aquello. Bien es verdad que comparando la formación que yo tuve con la que después tuvieron, por ejemplo, mis residentes, creo que fue mucho más completa la de ellos. El hecho de alargar 2 años la especialidad obviamente sumaba muchísimo. El hecho de estar no solo rotando un poco, como yo, por decirlo de alguna manera, sino rotando un año entero, por ejemplo, por cirugía general y digestivo para el tema quirúrgico, ha sido muy bueno para ellos. Y entonces, pues creo que ahora, no ahora, que ahora ya no lo vivo, sino en el tiempo, por ejemplo, cuando yo ya estaba de adjunto y estaban los jovencillos residentes, se formaban mejor que nos formábamos nosotros. Pero eso sí, cuando llego yo hay más ilusión, más espíritu de trabajo, gente más joven en el staff, y todo eso fue muy positivo. Es verdad que cuando hay un staff joven se nota mucho el Hombre, ambiente en el no cabe hospital, ¿no? duda. Cómo Es que va. ten en cuenta que yo tenía 23 años cuando llego, pero claro, es que había alguno que tenía 29, 30. Mm. Jesús Romero, que después terminó de catedrático, por supuesto Fernando Jiménez, que me lleva 8 años, Antonio Berenguer, que me lleva 10, Tallada, que me llevaba 10. Claro, era gente muy joven, Mm. tenían 33, Porque tú 34, con treinta y Carlos dos años. Fernández y con No, Carlos Carlos es Llorente no, posterior a mí. después. O sea, Carlos Hernández es 2 promociones después que yo. Ujú. Entonces, Carlos es del año 56, yo soy del año 54, y Carlos Llorente igual. Entonces, ellos son 2 promociones después que yo. Oye, y te iba a preguntar, ¿cuándo te vas a Indiana? Fuiste a la Universidad de Indiana, Sí, ¿no? sí. ¿Esto es Yo me durante la acuerdo, residencia? No.
cuando No, no, acabó. eso fue después. O sea, cuando yo termino la especialidad, empiezo a trabajar, hombre, con la osadía un poco de que con 20 pocos años empiezas a pensar que eres capaz de hacer las cosas igual de bien que cuando después vas a tener 40 y tantos y estás más maduro. Era un poco, si quieres, valentón, arriesgado. Eso me suponía a veces alguna pequeña crítica y que hubiera tal, que con los anestesistas, con los compañeros y tal, pero vaya, siempre en plan positivo en general. Entonces, en el año 83, da la casualidad que yo conozco y trato, porque era suegro de un médico del hospital, al que es presidente de Lilly Indiana en España. Y entonces, ese presidente de Lilly Indiana en España tiene un cáncer de próstata y no se fía de mí en el buen sentido de la palabra y se va a operar a Indianápolis. Y entonces le opera uno de los mejores cirujanos urológicos que ha habido, que se llamaba John Donoghue. John Donoghue, a mi juicio, incluso más que Patrick Walsh, es probablemente, o que también el que hizo la litotricia, son, a mi juicio, las tres personas que más, digamos, posibilidades habrían tenido de recibir un premio Nobel de Fisiología y Medicina, porque Patrick Walsh en la parte de próstata, Chosy en la parte de litotricia, aunque la litotricia ahora está muy denostada, pero bueno, y por supuesto Donoghue, porque Donoghue era el jefe de departamento de cirugía de Indianápolis, se había formado con Ledbetter en el New England, en el Mass General Hospital de New England, y había ido después allí a Indiana. Era un cirujano general buenísimo y un cirujano urológico fenomenal que junto con Einhorn cambia la historia del cáncer testicular, porque en el año 74 empiezan a aplicar platino y hasta entonces se morían como Ujú. pobrecillos los enfermos jóvenes con cáncer testicular diseminado y eso cambia por completo hasta lo que hoy en día, que el 99,5 se cura aunque esté diseminado. Y entonces tengo la suerte de conocer a Donoghue porque Donoghue, después de operar a mi amigo, viene a Madrid y mi amigo me llama y me invita a conocer a Donoghue. Y entonces yo conozco a Donoghue, que también es una persona al que le debo mucho respeto y mucho cariño y agradecimiento, pues me dice que si quiere que me vaya con él Ujú. a ver cosas. Y entonces me dan una beca, tanto el Colegio de Médicos como el FIS de entonces y la Fundación Valgrande de Lilly, y me voy a Indianápolis el verano del 84. Y estoy allí 4 meses, que realmente fueron lo más prolífico que he podido tener nunca, porque primero vi una manera distinta de hacer la medicina, no digo que mejor, pero probablemente mucho más moderna, más actualizado, y tuve la suerte de contactar primero con Donoghue, que me encantaba, hacía una doble linfadenectomía retroperitoneal al día, era un gustazo, me encantó. Más claro, por desgracia aquí, poner eso en marcha sin referencia de tumores era muy difícil, ¿no? Pero me encantó. Y después estaba también una persona que es Mitchell, que es un urólogo infantil, que ha sido el gran, digamos, diseñador de la cirugía de la estrofia vesical, que era un fantástico urólogo infantil. Y después estaba también Mulcahy, que era un magnífico cirujano de tema de andrología, de implantes y de incontinencia, con lo cual tuve, aparte de los otros que había, pero tuve la suerte de aprovechar fenomenalmente aquellos meses. Y aquello cambió mi vida. O sea, la residencia fenomenal, el plan fenomenal en el Ramón y Cajal y después Indianápolis ya me vino fantástico. ¿Y a Íñigo lo conociste ahí o no? No, 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 no. A Íñigo lo conocí mucho después, a Íñigo Sal de Tejada, el que fue mi amigo y mi cuñado. A Íñigo lo conocí mucho más adelante. A Íñigo lo conocí porque en los años 90 y algo lo invitamos a dar una conferencia en la urológica. Yo en aquel momento era el coordinador del grupo de uroandrología y entonces lo invitamos a dar una conferencia que él era uno de los señores que había diseñado, digamos, un poco la fisiología y la fisiopatología perdón, de la erección y de la disfunción eréctil, lo conocí y después Íñigo pues pensó en venirse a España y él contactó conmigo para venirse conmigo. Ujú. Él era amigo a la vez de mi queridísimo Ignacio Moncada, que había estado con él visitándolo y después nos hicimos muy amigos Íñigo y yo y después encima hasta familia y se vino aquí. De hecho, en la charla con Ignacio te menciona como uno de sus referentes, ¿no? Contando también aquella experiencia de investigación básica con Íñigo y cómo pudo progresar en esa línea de esto.
¿Tu relación con la medicina privada cuándo empieza a surgir? En cuanto acabo la residencia. Privada, por decirlo de alguna No, manera, no, es no, decir, tener tu propia consulta. privada, privada. En plan Es que ahora hay modestísimo, mucho, mucho. en plan modestísimo, pero empieza en cuanto acabo la residencia. O sea, mi mujer, aparte que nos llevamos muy bien, pero siempre me dijo, tú no te creas que tal igual, tú en cuanto acabes tienes que empezar a trabajar y tal. Y bueno, pues yo lo pensaba. Además, mi padre siempre tuvo práctica privada y tal, y yo no quería ser un asalariado toda la vida, está claro. Pero vaya, que es que terminé, me dieron el título de especialista y abrí la consulta en el año 81. Y yo entonces pasaba primero consulta en el Ruber del otro lado, Ruber de Juan Bravo. En la calle tenían ellos como un policlínico y allí alquilé una consultita y allí empecé mis andanzas urológicas, el año Pero 81. no tenías, o sea, ningún padrino como tal. O No, sea, tú no, no, abriste vamos a ver. la... No, pues yo en la medicina privada fui a ayudar a mi querido, no lo he nombrado antes y además lo siento, porque de todos los que han estado conmigo en el Ramón y Cajal es con el que más amistad he tenido, posiblemente el que más me ha enseñado y casi el que más quiero, junto con Fernando Jiménez, que es a mi querido Santiago Navío. Entonces yo iba a ayudarle a Santiago Navío a operar cuando yo era residente. Y Santiago, aunque cambió después de hospital, pero fue durante un tiempo al Hospital Ruber de Juan Bravo a operar. Y entonces, padrino no tenía. Hombre, yo tenía muy pocos pacientes y además nunca tuve aseguradoras. O sea, yo empecé a pecho descubierto con mi consulta privada. Claro, al principio casi tocábamos las campanas de la iglesia, mi mujer y yo, cuando venía un paciente, ¿comprende? Pero poco a poco, gracias a Dios, después me fue mejor, mejor, pero empecé de manera súper pequeñita y modestísima. Bien es verdad, En una época que no había ni redes sociales, nada, ni nada, no había nada, no publicidad, había nada, no había ni nada. nada de No nada. había, bueno, estaba el amigo de que conocía de no sé qué, el padre de un compañero de mi hija, cosas de esas, que empecé así a verlo. También es verdad que hubo algún compañero mío del Ramón y Cajal que de vez en cuando me envió algún paciente y después como yo en aquel tiempo hacía mucha andrología, también recibía de algunos compañeros míos urólogos, fundamentalmente de mi jefe Casimiro y de algunos amigos de allí, recibía algunos pacientes, por ejemplo, de disfunción eréctil o de infertilidad. Eso me ayudó porque al principio un gran porcentaje de mi consulta privada fue eso, después poco a poco fue expandiéndose, pero al principio fue eso. Pero después el gran empujón que yo tuve, claro, había una cosita, pero poquito a poco, ¿no? Pero el gran empujón que yo tuve fue cuando Casimiro Romero me pide que le ayude a operar. Y entonces yo empiezo a ir con Casimiro a operar cuando Paco Boronat, que era el que le ayudaba, se va con Jiménez, que saca la plaza de jefe de servicio a Valencia. Y entonces, aunque Casimiro tenía una relación buenísima conmigo y con mi padre, pero yo creo que también el ser hijo de un urologo, amigo suyo, pues siempre que lo voy a meter aquí para que esté, entre comillas, olisqueando, aunque yo siempre he sido discreto en ese aspecto, en otras cosas no, pero en decir cosas de esas, discretísimo, para que esté olisqueando a lo mejor lo que yo tengo, que si hago, que si hago. Entonces eligió que fuera Paco Boronat y cuando Paco se fue me llamó y estoy agradecido porque le ayudé aquí, cuando era todavía Hospital Alemán, en La Luz, en la época en que cerraron este hospital, porque lo compraron después unos americanos y después cerraron, y después ya cuando volví justamente de Estados Unidos, había comprado el Ruber, el hospital este, y venía por un lado como ayudante de Casimiro, pero él en su enorme generosidad me dejó que yo montara a su lado la consulta y no ponía la menor pega, al revés, me drenaba pacientes que él por lo que sea pensaba o que no le apetecía o que estaban teóricamente más dirigidos a que los viera yo. O sea que de Ruber de Juan Bravo empiezas a venir a Ruber Internacional con él Sí, y y después sigo y ya te pones a aquí partir, tú. claro, es que Casimiro cuando coge el padre de los actuales Vergás, don Francisco, coge la propiedad, don Francisco piensa que tiene que haber una especie de elección de los diversos jefes de las diversas especialidades y elige a Casimiro Romero. Y Casimiro Romero viene y nos llama a varios, pero el único que después quedó de esos varios fui yo, porque Casimiro coincide esa época con que la litotricia viene a España. Y entonces, como sabréis, la primera litotricia vino a lo que es ahora la Fundación de Cheus en Barcelona. Uh -huh. Y la segunda litotricia vino aquí a Madrid al Ruber Internacional. Y el que iba a llevar la litotricia esa
con Juan Evangelista Ruiz de Burgos, que había estado con Chosí, era Casimiro Romero. Lo que pasa es que después, por circunstancias X, aquello no salió y entonces Casimiro se desvinculó de la litotricia. La litotricia la llevaron otro urólogo aquí, pero en principio iba a venir él. Y él fue el elegido, digamos, para hacer el servicio. Y entonces montó todo, menos la parte, digamos, de litotricia que se quedó fuera. Cuando tú decides dejar el Ramón y Cajal, esa decisión, ¿cómo la tomas para empezar? Es decir, Vamos a ver, a lo mejor estúpidamente por mi parte, pero siempre pensaba que tenía que haber sido jefe de un servicio importante de Madrid. Ya digo, a lo mejor estúpidamente, ¿no? Pero lo pensé. Entonces, yo me presento a una plaza que me habría hecho muchísima ilusión que me lo hubieran dado, que fue la plaza que deja vacante José Antonio Martínez Piñeiro en La Paz el año 97. Entonces, en esa, digamos, oposición, que fue a finales del 97, le dan la plaza a Javier de la Peña, que era jefe de sección allí y además magnífico cirujano. Bueno, pues a mí aquello no me gusta, me habría gustado irme a más en ese momento. Hay que tener en cuenta que yo tengo 42 años, con lo cual era un momento, digamos, de producción que habría sido para mí fantástico. Y entonces, después de aquello, pues yo no opto a ninguna otra plaza. Bien es verdad que a lo mejor tenía que haber ido a otro sitio, a otra ciudad o lo que sea. Pero vaya, cómodamente, como tengo además una consulta que va creciendo mucho privadamente, pues sigo aquí en Madrid. Y entonces, en el año 2002 hay una oposición en mi hospital para ser profesor titular del departamento de cirugía. Y nos presentamos el actual jefe de servicio del clínico, Jesús, se presenta Javier Angulo, se presenta el que era mi jefe, nuestro jefe de Burgos y yo, y mío, eh, Escudero, se presenta Javier Burgos y me presento yo. Y le dan la plaza a Javier Burgos. Entonces ese día yo ya sé que probablemente no quede de jefe del Ramón y Cajal. Y yo sigo, pero digo que el día que no me den la plaza y que haya otro jefe me voy a ir. Pero no lo digo el año 2010 que me voy. O sea, lo tengo definido desde el año 2002 o 2003 porque no me apetecía. O sea, yo no tengo nada ni contra Javier Burgos ni contra nadie, pero obviamente no tenía ganas de que nadie me mandara. Y entonces, cuando saca la plaza el Ramón y Cajal a principios del 10, pues se la dan a Javier Burgos, como ya se suponía, y entonces yo le digo a Javier que me voy a ir al cabo de 2 meses, 3 meses. Estoy 2 meses, 3 meses, lo que hay, digamos, en hacer todos los papeleos y tal, y me voy. Y dejo el Ramón y Cajal entonces porque no quería ser, digamos, subordinado de nadie. Y me vengo. y eso, ¿cómo lo...? Porque tú, ya decía yo al principio, ¿no? Eras una de las primeras espadas del Ramón. Yo creo que Pues lo estabas... llevo muy mal, lo llevo muy mal. Mira, mucha No gente. pretendo No, hurgar no, en la no, no, idea, no, no, pero no, sí que me interesa al que revés, hablemos de eso. pero quiero decirlo porque además yo soy muy sincero. Otra gente buscaría excusas. Entonces otra gente diría, ah, mira, ya había pasado mi momento, no tenía incentivos, no me apetecía, era un rollo trabajar en la privada y en la pública. Mentira, eso sería mentira. O sea, me voy muy dolido, no con nadie, porque nadie me hace nada, pero me voy muy dolido porque, digamos, se trunca lo que era para mí mi trayectoria profesional. O sea, yo, repito, a lo mejor indebidamente, pensaba que tenía que ser un claro líder de la urología, que me gustaba mucho la cirugía, que la hacía bastante bien, que los residentes estaban todos encantadísimos conmigo y que me pasaba un poco lo que le pasaba a Romero, que no tengo la palabra envidia en mi diccionario, de tal modo que si viene un señor que hace mejor que yo una cosa, igual o mejor, no me habría importado. Estaría catado. Yo creo que lo hago bien. Si el otro todavía lo hace mejor, pues bendito sea Dios. Y además, si yo hubiera sido jefe, siempre pensé que lo que hubiera sido bueno para él habría repercutido para mi servicio y para mí. Entonces, pues todo eso hacía que yo estuviera ilusionado con ser jefe. Pero ¿qué pasa? Bueno, que mi amigo y compañero Javier Burgo se lo monta mejor, hace mejor sus cosas, tiene un desarrollo mejor y la gente opina que tiene que ser él. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es como cuando ya me quitó la novia en la oposición y me la vuelve a quitar en la otra, ¿comprendes? Bueno, pues cada uno piensa lo que sea. Habrá más gente que piense que tenía que haber sido él y habrá alguna gente que piense que a lo mejor podría haber sido yo. Ya está, esa es la cosa. Entonces, esa es la situación
y como no me gusta, no voy a decir que es la excusa de que estaba cansado. Yo habría estado encantadísimo de seguir, tenía muchísimos proyectos, tenía pensado lo que quería hacer a nivel de relación con otros servicios de Madrid, tenía pensado cuál era la posición, digamos, que tenía que reforzar o la posición que tenía que reconvertir dentro del Ramón y Cajal, y tenía todo eso hecho, pero al final aquello no salió y ya está. Bien, es verdad que cuando yo me vengo, hay solo una cosa en ¿Ahí la qué que edad gano. tienes, perdona? Yo tengo 71. ¿Ahí qué edad tienes en ese Pues momento? eso fue el año 2010 y tengo 53 años. No, no, perdón, 53 no, 56, perdona, 56. O sea, 2010. 55, 2010, yo cumplí, a finales de 2010 habría cumplido 56. Tenía 55 en ese momento, hace 15 años. ¿Y ahí habías comprado ya el Da Vinci o no? Sí, sí, ahí ya había Ahí comprado ya Da tenías Vinci. el Da Sí, sí, Vinci. sí. O sea, vamos a ver, yo tenía una cierta, digamos, asimetría en lo que era mi situación asistencial pública y mi situación asistencial privada. Vamos a ver, yo creo que en el Ramón y Cajal trabajé mucho y di mucho de mí, pero no cabe duda que yo tenía también una enorme dedicación a la asistencia privada, y más cuando en el año 2005 ya me vino el robot comprado por mí, que fue el único urólogo 2005, ¿eh? que compró un robot privado. Yo me acuerdo que cuando sale el robot, yo era muy amigo en aquel momento de Gastón y decía, Gobo, no igual que la cirugía normal, peor el Gobo. Pero claro, eso lo dijo durante un año, al cabo del año cambió totalmente. Y entonces, bueno, pues yo también, que hacía mucha cirugía y creo que muy bien, abierta, y nunca fui fetén porque no me dio tiempo en ese espacio de tiempo a ser fetén en la laparoscópica, por ejemplo, de próstata, porque no hice el número suficiente y tal, pues cuando compro el robot veo el cielo abierto, porque puedo pasar fenomenalmente la parte abierta a lo otro y es muy cómodo, muy cómodo. Y además fui un poco, entre comillas, un, no digo precursor, pero sí lo vi antes que otros que el robot se iba a imponer, como después del tiempo lo ha demostrado. Me acuerdo, voy a contar una anécdota que no le gustó mucho a mi amigo Luis Ángel Rioja, pero la tengo que contar. Estábamos en un curso en Valencia, en los cursos que hacía Jiménez, y me puso Jiménez a moderar una mesa sobre cirugía prostática y cirugía laparoscópica y robótica y tal. Y entonces yo hice una defensa de que me parecía que la robótica era lo que había que hacer y que poco a poco tal. Digo, hombre, es que esto es como subir a una montaña en bicicleta o en un coche. Digo, puedes subir en bicicleta, pero no es igual de seguro, ni de rápido, ni de cómodo que subir en un coche. Y entonces Rioja levantó la mano y como él hablaba, como diciendo yo tengo más razón que nadie, perdón, no lo digo por molestarte, Luis Ángel, pero es así, pues entonces bueno, tenemos que hablar con la gente porque hay gente joven, no podemos defraudar, ni que pongan, digamos, situaciones de decir, no puedo hacer esto, es lo que hay que pensar en todo, ni que tener esas ilusiones. Y digo, mira, perdona, te voy a contar una anécdota que contaba mi padre. Dice, ¿cuál? Digo, mira, mi padre decía que en el pueblo suyo decían que había un tío muy tonto y muy loco, que tiraba piedras a la luna y que cuando tiraba piedra a la luna nunca llegaba. Pero eso sí, era el que tiraba las piedras más altas de todo el pueblo de largo. Me sentó fatal y se cayó. Y después a continuación dijo, mira, vamos a ver, hay aquí, pues no sé si éramos 200, 200 y pico. Digo, aquí estamos 200. Que levante la mano el que para él no, porque es joven, si ya es mayor sí, o para su padre prefiere que se lo hagan con robótica. Claro, mayoría de gente de robótica. Claro, eso estamos hablando de hace 13 años o 14 o 15 años. Sí, Más. sí, sí. No estamos hablando de ahora, estamos hablando del año 2008, 2009, tal. Y al final, pues obviamente, la robótica es la robótica. ¿O no te parece? Sí, sí, sin duda. Además, siempre yo menciono mucho a Gaspar Ibarlucea, que es buen amigo tuyo también, y como también, pues algunos visteis Es que, la... perdona, nos reunimos en el Congreso del año de 2003, nos reunimos los de Bilbao, que estaba Gaspar, obviamente, Ander, etcétera, sobre todo en ese momento Gaspar y Ander, ahora están Sí, 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 sí. mi amigo y tal, ¿no? Pero en aquel momento era Ander y Gaspar. Y entonces hablamos de hacer casi incluso una especie de sociedad y acuerdo. Y también hablé con Villavicencio, que era muy amigo mío. Villavicencio fue el primero que lo tuvo el tema del robot en España, allí en la Wiber. Los segundos fuisteis vosotros, allí pero claro, entre comillas, vosotros jugabais con ventaja. Sí. Claro, Ander se lo compró, perdón, Ander,
a Villavicencio lo compró la Fundación y lo otro lo compró la Previsión Bueno, Sanitaria, mientras que aquí el Menda se lo tuvo que comprar él, es sí, sí, distinto, eso ¿comprende? es indudable, eso es indudable. Distinto. Pero bueno, entonces, ya para ir acabando, no sale lo del Ramón, pero tú tiras con un proyecto, yo diría, pues, casi, o sea, personalmente más brillante en ese sentido, porque inicias una actividad en cirugía robótica, la cosa va para adelante. Ahora que tienes la visión, ¿no? De toda aquella jugada y de cómo luego se desarrolló, y ya pensando, pues quizá en la gente joven y tal, ¿qué es para ti la urología? Es decir, ¿cómo has vivido Mira, tu profesión y cómo la vives? yo creo que la urología es como mi ciudad de Málaga. O sea, la urología era una mierdecilla, entre comillas, de especialidad antes de que yo empezara la urología. Cuidado, había afamadísimos urólogos, pero era considerada una cosa, entre comillas, de segundo nivel. No era el nivel del cirujano, ni por supuesto del cirujano general o del cirujano cardíaco, ni el cirujano neurocirujano. Era otro cirujanillo, por decirlo de alguna manera. Y la urología ha sufrido, a mi juicio, el mejor desarrollo tecnológico, a mi juicio, que ha tenido cualquier especialidad médico-quirúrgica, sin duda. La urología ha tenido hitos que no ha tenido ninguna otra especialidad. El tema de la endourología, la endoscopia, la especialidad que más lo ha desarrollado y que más ha cambiado, y cuidado, ahí está Pérez Castro, que es otro, que es probablemente el más citado de todos nuestros urólogos, porque fue el precursor e inventor de la ureteroscopia, y muchas veces no se le hace justicia, ¿vale? La endurología tecnológicamente cambió todo, la endurología. Hemos sido después señores que hemos introducido la laparoscopia en general, no solo en una patología, más que cualquier otra especialidad. También los ginecólogos, también los cirujanos generales, pero nosotros antes ellos lo que hacían era simplemente vesícula y tal. Y nosotros empezamos a hacerlo en todo. Hemos sido los máximos impulsores de la robótica dentro de la cirugía. Me parece que ha sido una especialidad que tecnológicamente ha dado unos saltos absolutamente tremendos. Es una especialidad súper variopinta. No tiene nada que ver hacer una neurología con hacer un trasplante, ni con hacer una robótica para un gran tumor de riñón. No tiene nada que ver. Son cosas radicalmente distintas. Y yo estoy encantadísimo y puedo decir que hoy en día la urología es de las especialidades mejores y que más se ha desarrollado de todas. Sin embargo, tengo que decir otra cosa. Igual que se ha desarrollado mucho la urología, se ha desarrollado poco el interés, no científico, sino el interés o el estímulo que tienen los jóvenes por hacer su profesión. Porque hay muchos de ellos que están hasta las narices. ¿Por qué? Porque no ganan mucho dinero, porque están muy esclavizados, porque no ven mucho futuro. Y entonces antes no era así. Antes empezábamos y teníamos la ilusión de nuestra carrera académica, oficial, y aparte el que tenía posibilidad su consulta y tal. Y ahora, digamos, está todo mucho más burocratizado mentalmente para los jóvenes. Y entonces me parece que ha perdido un poco el encanto, no solo la urología, sino la medicina, de eso de decir, oye tío, quiero ser esto, por otro lado soy un profesional liberal que si quiero puedo hacer medicina libre y tal. Me da pena, me da pena. Están muy compartimentados en un sitio o en otro. Eso me da pena. Y después, sin embargo, hay una cosa que también me gusta mucho, que ahora en cualquier sitio hacen maravillas. El otro día yo tengo un amigo mío que vive hace mucho tiempo en la zona del Ferrol. Bueno, le hicieron una cistectomía laparoscópica robótica en un hospital comarcal de Galicia y está el tío fenómeno después de 3 días de cirugía. En mis tiempos jóvenes, todos los tumores de riñón lo mandaban de Ciudad Real, de Toledo, de todos lados, lo mandaban a La Paz o a Ramón y Cajal o tal. Y ahora mismo pues está todo perfectamente, el saber está muy repartido y está muy bien. Entonces, creo que la formación es muy buena, tenemos grandes urólogos, igual que grandes médicos en otras especialidades en España, pero lo que yo daría es más ilusión, más posibilidad de desarrollo y que la gente gane más dinero y que viva mejor. Pues un buen resumen, desde luego. Y además yo creo que es por lo que tú tiraste y por lo que muchos tiramos, ¿no? Pues cierta autonomía, cierto reconocimiento, dejarte iniciar proyectos y efectivamente involucrarte más de alguna manera, ¿no?
Antonio, muchas gracias por Gracias a ti, recibirnos me aquí. lo he pasado Ha fenómeno. sido un Muchísimas placer. gracias, Y muchísimas bueno, y a ver si gracias. hacemos algún día una tertulia Sí, sí, con sí. tus amigos, porque todos los que han mencionado, muchos han aparecido aquí. Yo Entonces, estoy encantado. A mí, bueno, yo es que tengo un cariño súper especial hacia Nacho Moncada, ya lo sabéis, y ¿no? él a ti, y él a ti. Claro, y también a Juan Ignacio Martínez Salamanca y tal. Ujú. Entonces, yo a vuestra disposición. A mí no hay cosa que más me guste que discutir en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Muchas gracias, Asier.